Un matemático es una persona cuya área primaria de estudio e investigación es la matemática, es decir, que contribuye con un nuevo conocimiento en este campo de estudio. En sentido estricto, un matemático es un investigador en el área de las matemáticas. El término recubre una gran gama de competencias y de prácticas muy diferentes, que comparten un vocabulario común y un formalismo específico, así como una exigencia de rigor propia de esta disciplina. También se conoce por matemáticos a aquellos profesionales que han empleado la carrera universitaria en este campo. Es capaz de convertir en hechos verificables las leyes formuladas en forma general, resolución de ecuaciones, y analiza la validez de dichas leyes mediante el uso de estadísticas. Usa, inventa, reflexiona y experimenta con la matemática con el fin de encontrar nuevas aplicaciones de los métodos matemáticos con vistas a su utilización en la investigación científica o en la aplicación técnica. El término genérico matemático puede decantarse en dominios más restringidos, como por ejemplo geometra, algebrista o analista, etc. Esto que acabo de leer es la definición que nos da Wikipedia sobre qué es un matemático. Les doy la bienvenida a todos. Este es el primer podcast de Cambio Asesorías, donde hoy hablaremos acerca de estudiar matemáticas. En este caso, pues el podcast va a estar conducido por mí, y también yo mismo voy a hablar acerca de lo que es estudiar matemáticas. Soy estudiante de la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Sonora, la Unison, conocida para los amigos. Curso actualmente el tercer semestre de la carrera. Mi padre, también de hecho es egresado de la misma Universidad de Sonora, de la licenciatura en matemáticas, y actualmente cursa la maestría en matemática educativa. Así que pues creo que yo puedo hablar un poquito acerca de cómo es estudiar matemáticas, principalmente la primera parte, que considero yo que es no sé si la más dura, pero pues es una etapa muy complicada. Ahorita más adelante vamos a estar hablando de ello. La idea, pues, con estos podcasts es informar a la gente acerca de las carreras en ciencia. En este caso, pues, va a ser sobre las matemáticas. Queremos que sea sobre la física, la biología, la astronomía, la química, incluso áreas como la psicología o la ingeniería, el derecho, etc. Estudiantes que no estén muy avanzados, o sea, que tengan una experiencia reciente entrando a la carrera, nos puedan contar pues cómo ellos se sintieron, algunas recomendaciones y algunas anécdotas o cosas que nos puedan estar ayudando. Obviamente este podcast está dirigido a todos aquellos que quieren o que les interesa estudiar alguna carrera como esta, o bien si es que no les interesa, pero quieren saber sobre estas carreras, pues para eso van a ser estos podcasts. En este caso, pues van a ser sobre las matemáticas. Abajo en la descripción vamos a dejar, bueno, en el primer comentario creo que fijado, va a quedar si es que nos están escuchando desde YouTube, tienen los minutos donde puedan adelantar, si es que quieren solamente escuchar una parte del podcast o quieren escuchar algunas fragmentos específicos. Ahí los vamos a estar, si nos escuchan pues en Spotify o en alguna otra plataforma, pues tendrían que escucharlo concurrido o acudir a ver los minutos, ¿no? Cómo está dividido el podcast. Pero básicamente la idea que vamos a estar haciendo, pues vamos a iniciar como que es hablando un poquito acerca de las matemáticas, de cómo es que nos ayudan las matemáticas en nuestra vida, cómo es estudiar matemáticas, y pues vamos a dar recomendaciones y algunas herramientas que creo yo necesarias para poder ingresar a la carrera de matemáticas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ya vamos a empezar a hablar acerca de la carrera como tal, pues en mi caso, como yo les digo, estudio en la Universidad de Sonora. Actualmente curso el tercer semestre, como les comenté, pero en primer semestre, cuando ingresé,
en mi caso, pues, y aquí en Sonora, la única universidad donde tiene la opción que te da la única carrera, perdón, la única universidad que te da la carrera de matemáticas es la Universidad de Sonora. Entonces, pues era mi única opción para ingresar a estudiar matemáticas. En la Universidad de Sonora, y esto no es propaganda ni publicidad, la verdad hay un buen nivel académico en cuanto al área de la ciencia. Em, entonces, pues era una muy buena opción, obviamente. Y el problema es que hay muy poca demanda. Y obviamente reciben a pocos estudiantes. En mi caso, en el año que yo entré, que fue el año 2019, solamente aceptaron a 40 alumnos. Y en la carrera en general somos pocos, somos muy, muy pocos. No quiero dar una cifra, pero la verdad somos muy pocos. Em, y pues la idea y el problema que viene es que muchos jóvenes cuando entran o entramos tenemos un desconocimiento de la carrera, de qué es lo que vas a ver, de hacia dónde va tu carrera, qué es lo que tú vas a estar aprendiendo, básicamente. Obviamente, pues yo ya tenía una noción por mi papá y también porque yo había investigado por mucho tiempo y, o sea, antes de entrar a la carrera estudié mucho y chequé los planes de estudio y ese es un punto importante. Lo primero que debes de hacer siempre y esta es una recomendación personal y quiero aclarar que de aquí en adelante muchas cosas que diga son recomendaciones personales de cómo yo percibo la manera en la que podemos entrar a la universidad o algunas recomendaciones, o sea, son opiniones personales. Para mí lo más importante siempre es checar primero el temario, o sea, qué es lo que tú vas a estar aprendiendo en la carrera. Yo pues obviamente chequé, vi qué era lo primero que iba a ver, qué era lo que me iba a topar. En el primer semestre, la carrera lleva eh, materias de la carrera, así hablando específico. Llevamos álgebra superior, llevamos cálculo 1, que es cálculo diferencial, llevamos geometría analítica y otra materia que se llama taller de matemáticas. Ahorita, ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ellas, pero esas fueron las primeras materias que tuve. Entonces, lo más importante, como les digo, es chequen su plan de estudios, chequen las optativas, incluso chequen los temarios de cada materia para que puedan ir haciéndose una idea de qué es lo que se van a encontrar. Pero más allá de ello, el problema no es tanto eh, este de la, de la carrera. O sea, el problema viene todavía mucho después, sino que se tiene un muy mal concepto y una idea errónea de cómo es que se estudian las matemáticas. Eso pasa porque en niveles medio superior, nivel básico, las matemáticas se enseñan de una manera muy mecánica, de una manera muy planas incluso. Y cuando tú llegas a la carrera, eh, pues claro, te topas con cosas completamente diferentes a lo que te habían enseñado en la preparatoria. Y aquí quiero hacer una aclaración. Y si a veces comparo carreras y no es porque diga, la carrera de matemáticas es más difícil o es más fácil o es más o, o es mejor o es peor que otras carreras, sino que simplemente quiero dar como una perspectiva de cómo entiendo yo la carrera. Entonces, el problema viene cuando, por ejemplo, entras y te das cuenta de que muchas cosas de las que te enseñaron eh, no tienen una utilidad. O sea, realmente no es esa utilidad que tú pensabas. Eso pasa con mucha gente porque, por ejemplo, que tienen habilidades para eh, manipulaciones algebraicas o que entendieron muy bien cálculo, geometría o etc. Y obviamente entran en la carrera y se dan cuenta de que las cosas no van por ahí. De hecho, la mecánica, o sea, los resultados en la carrera muchas veces los resultados no son lo más importante. Y otro problema es los números. Nos enseñan en niveles, la preparatoria principalmente, que es cuando explota como el conocimiento matemático, a utilizar siempre números. Cuando tú llegas a la carrera y te das cuenta de que
hay matemáticas que se crean sin usar ningún número. Entonces, claro, o sea, pues, te saca de onda, o sea, te cambia muchas cosas. Entonces, pues cuando muchos de mis compañeros, de los 40, eh, muchos terminaron abandonando la carrera porque no entraron sin tener una idea de lo que se iban a encontrar ahí. Y aquí quiero decir, no es que ellos no hayan sido capaces, sino que yo creo, y por lo que platiqué con ellos, era que no sabían realmente a lo que se venían a enfrentar. Y lo que pasa aquí, también a comparación de otras carreras, es que aquí desde el principio empieza tus temas de la carrera. O sea, hay materias que son como que se llaman de tronco común, creo aquí, que son como que llevan todo, eje común, no me acuerdo, pero que llevan muchas carreras que comparten esas. Y claro, pues matemáticas comparte carreras con física, con geología, con ciencias de la computación, em, con las ingenierías, pero pues al final son materias de matemáticas, ¿me explico? Entonces el enfoque que se le da ya desde el principio es desde el punto de vista de un matemático, o sea, cómo tú vas a desarrollar las matemáticas matemáticamente, pues no enfocadas a un ingeniero, no enfocadas a un físico, que son muy parecidas son casi iguales que nosotros, pero igual tiene otro enfoque, o sea, sí tiene otra perspectiva, un poco diferente, pero la tiene. Y claro, pues desde el principio empieza, o sea, si se dan cuenta, tenemos 4 carreras de matemáticas: álgebra superior, cálculo, lo repito, geometría y taller. Entonces, pues claro, o sea, llegas y ya tienes 4 materias, cuando hay otras carreras donde el primer semestre son materias como introductorias, son como que, no quiero decir light, pero o sea, no ves lo que realmente va a ser tu carrera, sino que llegas al tercero, cuarto, y ya es cuando empiezan las materias de tu carrera. De hecho, muchos así lo dicen, ya empiezan las materias de mi carrera. Y, y pues aquí no, aquí desde el principio estás y llevas muchas materias de la carrera. Y pues obviamente es más complicado en tomarle el ritmo en ese sentido. O sea, si es que, te digo, si es que realmente no tienes una idea de hacia dónde vas. Y pues en cuanto a las materias, pues álgebra superior, básicamente lo que vemos aquí creo que los temarios en prácticamente todas las universidades de México van a ser muy parecidos, pero aquí pues en álgebra superior vemos lo que es la construcción de los números, la demostración, que ahorita es lo que vamos a hablar, vemos funciones, o sea, es un álgebra muy diferente a lo que poco de conjuntos. En cálculo, pues vemos funciones, límites, derivación, continuidad, diferenciación. em, Geometría analítica, pues ahí llegas desde las cónicas, con la elipse, con la parábola, con la circunferencia, con la hipérbole, hasta ya cuando llegas a superficies de revolución y etc., ¿no? O sea, ya R3. Y ya es al final, pero realmente es muy poquito lo que vemos. Y en taller de matemáticas, que es una materia muy interesante para mi punto de vista, porque es materia que te empieza a introducir en las matemáticas. Aquí, pues el maestro, en mi caso, nos enseñaron lógica, nos enseñaron a demostrar, que es un punto muy importante que muchos no saben. Las matemáticas, todo es demostración, o sea, todo lo tienes que demostrar, o casi todo lo tienes que demostrar. Entonces ahí el profe nos enseñó a demostrar, tipos de demostración, cómo a demostrar, lógica, que es lo que le mencionaba, álgebra modular, a construir los números incluso, igual funciones. Realmente es una materia muy variada, se ve muy de una manera un tanto superficial cada tema, no sé si la palabra sea así, pero un tanto por encimita de cada tema. No se profundiza y demás. De hecho, el profe ese también nos enseñó un poquito de LaTeX, de máxima.
Y pues obviamente la verdad es muy interesante esa materia porque te empieza a introducir en otras cosas. Y ya después, en segundo semestre, llevé álgebra lineal 1, cálculo 2, que es cálculo integral. Llevé programación de computadoras y teoría de números. Esas fueron las 4 materias que llevé de la carrera, si no me equivoco. Em, y pues, llevas otras materias, ¿no? Que son de relleno, como se le llama. Eh, pues álgebra lineal ya ojo, aquí no hay que confundirnos, álgebra superior y álgebra lineal no son tan parecidas como parece, como se escucha porque diga álgebra. En álgebra lineal ya se ven matrices, sistemas lineales, transformaciones, este, productos interiores, ortogonalización, diagonalización. O sea, ya son temas diferentes, matrices principalmente, y vectores, obviamente. En cálculo 2, pues es integración, ves, incluso vi un poco de ecuaciones diferenciales. Para aquellos que sepan, pues subimos al final un poco de ecuaciones diferenciales, métodos de integración. No crean que aquí son métodos los que te enseñan en la preparatoria de sustitución, método por partes. No, realmente es integrar, pero de otra manera, incluso con métodos numéricos, aproximaciones, integrales de Riemann. O sea, es una manera diferente de ver el cálculo. Igual en cálculo 1 la derivada no, o sea, sí usábamos las reglas de derivación, pero realmente ese no era el tema central. El tema central no era resolver derivadas, era por qué la derivada es esto, cuándo se da la derivada, etc. Y, y demostrar, obviamente. En cuanto a programación, pues, y este es otro punto que vamos a hablar ahorita, pues, yo en este caso llevé programación en el lenguaje de C. Si aquí no lo conoce, pues es un lenguaje de programación, que en este caso fue el que se llevan aquí. En otras partes, por ejemplo, sé que los estudiantes de física llevan programación, pero en Fortran, que es otro lenguaje de programación, lo pueden buscar. Así como a lo mejor han escuchado Java, programar en Java, pues bueno, en este caso pues es C o es Fortran. Y por último, bueno, no voy a abundar mucho en la programación, simplemente me voy a pasar a teoría de números, que fue la última materia que llevé. Yo debería haber llevado mecánica, pero por algunas razones decidí no llevar mecánica y llevé teoría de números como era mi optativa. Em, y la verdad es muy interesante, ha sido la materia que más me ha gustado de toda la carrera, de todo lo que he llevado de carrera. El maestro, la verdad, Genaro, si alguna vez lo escucha, pues la verdad me gustó mucho su clase. Y pues en teoría de números vemos pues básicamente al tipos de números, o sea, si podríamos decirlo así, tipos de números. Vemos demostraciones, se ve álgebra modular, se ven otro tipo, sí me dio otro tipo de perspectiva de cómo se funcionan los números en muchos casos, diferentes funciones. No voy a abundar mucho porque a lo mejor pueda sonar así un poquito bloqueador, pero simplemente la verdad, teoría de números es una materia que a mí me gustó mucho. A lo mejor es porque me gusta mucho esa área, entonces pues ahí esa fue mi idea. Ahora bien, ya que pues tenemos nuestra introducción de, sí, está chilo, ¿no? Que las materias y esto, pero a ver, ¿qué significa estudiar matemáticas? Bueno, hay 3 corrientes de pensamiento respecto a las matemáticas, o sea, a la matemática como tal, y esto repercute en qué significa pues, estudiar matemáticas. Está pues la corriente de que las matemáticas están en todo, en absolutamente todo. Las matemáticas se encuentran en todas partes, literalmente en todas partes. O sea, en cualquier cosa que ustedes vean, física, incluso no física, porque las matemáticas también son abstractas, ahí hay matemáticas, donde sea. Luego, o sea, esto no quiere decir que las matemáticas siempre tienen una utilidad, o la van a tener. Entonces, esa es la primera
corriente de pensamiento que se tiene respecto a las matemáticas. Luego, está la otra parte que es como las matemáticas son como el arte. Eso quiere decir, o la idea con lo que quieren decir con esto, es que las matemáticas no deben de tener una utilidad. Que las matemáticas, así como el arte, pues realmente no hay una utilidad más allá de la apreciación y de los sentimientos que trata de transmitir y eso, pero, o sea, una utilidad como, por ejemplo, me va a servir para levantar, para hacer computadoras, para hacer un puente, para levantar un edificio, etc. Tan- no, el arte pues, no tiene una utilidad así práctica, por así decirlo. Y muchos matemáticos consideran que las matemáticas son como el arte, no deben de tener una utilidad como tal. Y está la otra corriente, que es con la que yo me identifico como tal, aunque yo sí me identifico más como que las matemáticas están en todo, pero la mezcla de estas dos es la que me hace más sentido. Que es como mezclar ambas partes. O sea, lo que tienen puntos a favor y tienen puntos obviamente en contra cada corriente de pensamiento, ¿no? Las matemáticas, una mezcla de las dos, yo creo que podría ser de verdad qué significa la matemática. Obviamente yo no tengo la capacidad ni la autoridad para decir cuál es cuál, ¿no? Pero pues obviamente en criterio propio, la mezcla de las dos creo que es muy razonable. Creo que el mezclar la utilidad que realmente ahorita le vemos y también mezclar lo abstracto que tienen las matemáticas y que no necesariamente deban de tener una utilidad. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en teoría de números con mi maestro, yo le pregunté a él que sí, cuál era el área de estudio en la que estaba, o sea, qué era lo que estaba estudiando en este momento, o investigando, más bien. Y, y él me dijo que estaba estudiando. La verdad no lo entendí porque era algo súper avanzado y son cosas que ni siquiera podría explicar aquí, porque ni las entendí, para serle sincero. Entonces, pero lo que me pareció muy curioso de esa plática fue que yo le pregunté, profe, ¿y eso cómo pueda tener una utilidad? Y me dijo, la verdad es que no sé. Nunca he investigado, no sé. Así, o sea, estaba investigando algo que él ni siquiera le importaba si tenía o no, o sea, tenía o no utilidad. O sea, porque puedes decir, le interesó buscar y que tuviera y no tenía. Pero realmente el profe no mostraba un interés hacia a que tuvieran una utilidad. ¿Me explico? Entonces, eso también es una manera de hacer matemáticas y es muy válida hacer las matemáticas desde el... No necesariamente tiene que tener una utilidad en este momento. A lo mejor eso y ojalá no, que esté desarrollando, que investigó y que publicó mi profesor, pues en el futuro tenga una utilidad, o sea, o le encontremos una utilidad, que es otro punto. O sea, sería, nosotros le encontramos la utilidad o la utilidad siempre estuvo ahí y nomás la descubrimos o nosotros le inventamos esa utilidad. Ha pasado en la ciencia y muchísimas cosas y no solamente en las matemáticas, en muchas cosas. Entonces es muy interesante pues escuchar ambas partes. La verdad no sé hacia qué lado esté mi profesor. Hay matemáticos que ahorita vamos a hablar, puros, y hay otros que se enfocan mucho en las aplicaciones. Entonces pues ese es eh, pues el de las tres corrientes, o sea, como qué significa. Y esto tiene esto tiene importancia porque así es como nosotros vamos a sentir y vamos a terminar encontrando el por qué decidimos estudiar matemáticas, por qué hacemos matemáticas desde esa posición. O sea, nosotros tarde o temprano vamos a encontrar en estas corrientes o incluso en algunas otras que vengan después. Estas son las tres más famosas y las que he escuchado. Yo no quiero tampoco decir, son las únicas tres, no. Muy probablemente existan matemáticos que tengan opiniones completamente diferentes a estas tres
y que consideren que no, la cosa no va por ahí. Pero yo lo que he escuchado y lo que he visto, pues y lo que he leído, son estas tres, no las más sonadas, vamos a dejarlo así. Y luego, como les digo, esto es muy importante porque así tenemos una idea de cómo las matemáticas eh, nos van a influir en nuestra formación. O sea, desde qué perspectiva vamos a terminar viendo nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro esfuerzo, si podemos decirlo. Y esto nos lleva a la importancia que puedan tener las matemáticas. O sea, ya desde ahora sí, desde la aplicación como tal, y esto ya pues obviamente es desde un punto meramente de las matemáticas y una utilidad, sería la importancia que tienen en las matemáticas. Actualmente pues estamos en una pandemia, entonces unos matemáticos que de hecho justo antes de que nos fuéramos a cuarentena, hubo un evento aquí en la Universidad de Sonora donde yo pues, estuve, fue una plática y hablaban de la epidemiología. Entonces ahí me sorprendió porque yo ya sabía que pues, las matemáticas ayudaban a modelar las enfermedades, pero jamás me imaginé que fueran tan, o sea, que realmente el estudio fuera tan complejo, pero es sumamente, o sea, me imaginaba que era difícil, pero jamás me imaginé que estuviera tan desarrollada esa área. O sea, a niveles que, de verdad, o sea, la persona que nos estaba explicando ahí fue una plática de 2 horas y aún así siento que, o sea, no, obviamente eran matemáticas muy complejas, pero la idea ahí estaba. Entonces, él nos explicaba cómo utilizaban la epidemiología y lo sorprendente era cómo tantas áreas de las matemáticas que tú jamás te imaginabas que iban a terminar ahí, terminaban ahí. Y eso, una de las primeras cosas que normalmente vemos en las utilidades ya ahora reales como tal, bueno, aparte de modelar la caja, bueno, principalmente en el cálculo donde empiezan a surgir eh, los modelos matemáticos, que son los importantes, los modelos. En el cálculo, pues, la caja con mínimo volumen o el terreno con perímetro, todos los terrenos con el mismo perímetro, pero con mayor área. Entonces, desde ahí ya empiezas a modelar ecuaciones, ya empiezas a tener modelos matemáticos y luego terminas en ecuaciones diferenciales, donde empiezas, que ya es cálculo también, ¿no? Pero en ecuaciones diferenciales ya con el decaimiento radiactivo, el crecimiento poblacional, el crecimiento bacteriano, que de hecho es un tema de lo que estoy viendo yo ahorita en ecuaciones diferenciales. Y pues claro, ahí tú te das cuenta cómo, o sea, cómo podemos explicar estas cosas por medio de las matemáticas. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a hilar muchos cabos. O sea, empiezas a decir, wow, o sea, todo esto tiene las matemáticas, o sea, realmente este poder tiene las matemáticas. Y sí, las matemáticas tienen un poder inmenso actualmente. Eh, Dicho sea de paso, pues las computadoras, la tecnología que hoy vemos, la salud, la física, la astronomía, todo se sustenta en matemáticas. O sea, en la economía, la misma economía, las finanzas, se sustentan en modelos matemáticos, en modelos creados por matemáticos que buscan em, encontrar soluciones, pro- eh, encontrar soluciones a los problemas planteados y también encontrar nuevos problemas, porque eso también es una parte que muchas veces se nos olvida, pero los matemáticos tienen un trabajo, no quiero hablar en persona, o sea, incluirme, porque pues, todavía no soy parte de ese gremio, pero hablando de los matemáticos, muchas veces es muy curioso cómo los matemáticos encuentran problemas que resolver, o sea, problemas que ni siquiera nos habíamos planteado. Y pues eso es parte también de las matemáticas. Y es lo curioso que muchas veces ha pasado y que era justo lo que hablaba ahorita de que en una utilidad a futuro es, ahorita tenemos problemas en este momento, tenemos problemas por resolver, que no necesariamente tienen una utilidad inmediata.
Pero si resolvemos esos problemas, a lo mejor en el futuro vamos a encontrar esa utilidad. Entonces, se fijan, nos creamos un problema que va a resolver un problema futuro. O sea, encontramos un problema, lo resolvemos desde el ámbito matemático, y a lo mejor en el futuro se nos presenta un problema global, un problema, se me fue la palabra, práctico, un problema práctico. Entonces, a lo mejor ese problema práctico le vamos a encontrar solución mediante el problema que le encontramos solución desde el ámbito matemático. No sé si me voy a entender. Entonces, pues todo eso, las matemáticas se encargan de ello. Entonces, es sumamente interesante ver a matemáticos trabajando en encontrar problemas, o sea, en encontrar nuevos problemas y esos problemas resolverlos, o sea, que ellos mismos los resuelvan. Entonces, y obviamente en cuanto encuentras un problema, te sale otro y te sale otro. O sea, no es que cuando digo buscar problemas no me refiero solamente a, me voy a poner a buscar problemas. No, sino que cuando se está investigando, la gran mayoría de las partes se encuentran más problemas. Entonces esos problemas son los que realmente, lo que me refiero con estar generando problemas. Entonces, pues las matemáticas tienen esa importancia. Y como comentaba, pues ahorita en la pandemia, la situación pues nos llevó a que muchos matemáticos estuvieran trabajando en el modelo del COVID-19, de cómo, de hecho los estudios es cómo crece, cuándo va a decrecer, la curva tan famosa, el nivel de contagio, etc. Entonces todo esto se modela y además conforme va avanzando la tecnología, cada vez encontramos modelos más avanzados y modelos enfocados en, por ejemplo, la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, que es que es lo que ahorita pues estamos viendo. Entonces todo eso lo tenemos desde el punto de vista matemático. O sea, hay matemáticos trabajando en Google, hay matemáticos trabajando en Microsoft, en Apple, en Amazon, en la salud pública, en la economía, o sea, de hecho en los bancos. O sea, realmente las matemáticas ahorita están en una demanda. Y ahorita, porque el mundo está tan globalizado y cada vez necesitamos más matemáticos, entonces, y ahora en el sector privado, antes los matemáticos obviamente se enfocaban únicamente en el sector público o trabajaban en el sector público. Ahora ya tenemos más matemáticos trabajando en el sector privado. Entonces cada vez necesitamos más matemáticos y esa es la importancia de las matemáticas. Eh, o sea, todo esto que les comentaba que nos aporta como tal a una sociedad, porque muchas veces vemos a un vaso, vemos una botella, vemos una computadora y se nos hace pues a lo mejor un trabajo, no quiero decir pues sencillo, o sea, en el sentido de, a lo mejor con una persona lo puede, pero realmente necesita mucho trabajo, necesita muchas investigaciones. O sea, los ingenieros que se apoyan en investigaciones matemáticas de matemáticos. Entonces, si no hay matemáticos que generen matemáticas, no va a haber ingenieros que puedan aprovechar esas matemáticas. O ingenieros o cualquier otra persona de alguna otra área. Porque, como les digo, las matemáticas sí están presentes en muchas áreas científicas. Ahora bien, hay un problema que son los estereotipos que tenemos. Los estereotipos de matemáticos y matemáticas y en general de la disciplina como tal. Uno de los problemas que para mí es el principal y el que deberíamos estar abordando desde ya es la poca inclusión de mujeres en las matemáticas. Obviamente esto pues se debe gran parte al machismo que ha existido en nuestra sociedad, en la educación que seguimos viendo, y también se debe a la poca difusión que se les da a las matemáticas. No solamente es no solamente es en el respecto a la poca demanda, o sea, la poca demanda de mujeres, sino que hay poca demanda en general de personas.
pero es abrumador la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Por ejemplo, yo cuando entré éramos 40 personas, perdón, y eran 15 mujeres y éramos 25 hombres, 15 o menos de 15. La verdad lo estoy redondeando, pero yo creo que sí me estoy excediendo a lo mejor con los 15. Y claro, esa diferencia pues se nota tanto que ahorita ya no hay mujeres en mi generación. De hecho, quedamos 5 personas en mi generación y este es un pequeño, no quería dar cifras, pero quedamos 5 personas nada más en mi carrera, o sea, de mi generación que entraron junto conmigo. Entonces, pues claro, o sea, la poca demanda genera poco, o sea, muy pocos matemáticos nos vamos a dar abasto en un futuro, porque esto no es hoy. O sea, esto no es de que, mañana vamos a ver, se van a ver en 10, en 20, en 30 años, cuando cada vez haya menos matemáticos, cuando cada vez haya menos gente interesada en las matemáticas, y es un problema que debemos de atacar desde ya. O sea, primero con la inclusión de más mujeres, o sea, darle mucha difusión, porque han habido muchas matemáticas a lo largo de la historia en mi Nether, y en general han habido muchísimas científicas, como por ejemplo mi científica favorita, o sea, en general, hombre o mujer, es Marie Curie. Entonces hay que empezar a voltear. Ahora, hace unos días ganó el premio Nobel una mujer, no recuerdo el nombre, se me escapa. Y él hace 2 años había ganado una mujer. Ya son 4 premios Nobel de física en mujeres. Obviamente premios Nobel de otras disciplinas ya han habido más mujeres, pero en física ya tenemos. Por desgracia, en el 2011 creo, bueno, la medalla Fields que ganó una mujer, también se me escapa el nombre, eh, que por desgracia falleció por el cáncer, pero ganó una medalla Fields. O sea, ya cada vez poquito a poquito estamos viendo más inclusión de las mujeres, pero creo que debemos de ser aún más radicales. Entonces, si tú eres mujer y me estás escuchando, pues obviamente te invito a que veas el mundo. Sí, realmente el punto de este podcast es que lo exploren, no necesariamente que les guste, no necesariamente que decían estudiar las matemáticas, sino que exploren el mundo de las matemáticas. Ojo, pueden realmente interesarse en las matemáticas y en las ciencias sin estudiar ciencia y sin estudiar matemáticas. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la historia, pero no voy a estudiar historia. O sea, pero realmente me gusta mucho esa área. Entonces, no necesariamente tenemos que dedicarnos, pero podemos estar informados, podemos tener un conocimiento sobre esas cosas. Y luego, vienen otros problemas. Ya que hablamos de esto de las mujeres, pues el problema es que se ha estereotipado mucho las personas que estudian matemáticas. Eh, Sobre todo que los matemáticos pues somos unos genios. Esto ya lo abordé un poquito así por encima con lo de The Big Bang Theory en el otro podcast, en Proyecto Manhattan, y es un pequeño spam para que vayan y se suscriban o vayan y lo escuchen. Hablé sobre The Big Bang Theory. Y pues la idea es esto de que tienes que ser un genio para que estudiar ciencia o esas cosas raras que nadie entiende. Y la realidad es que no, o sea, primero es muy difícil definir un genio, ¿no? O sea, es muy complicado decir, este es un genio, este no es un genio. Creo que la única persona que podíamos decir si es un genio fue, o sea, en el área de la ciencia, sería Isaac Newton y Albert Einstein en cuanto a física, así que tenemos la idea de que son genios. Pero por ejemplo, a Darwin también era un genio. O sea, lo que hizo, pues también podríamos catalogarlo como un genio. En el área de las matemáticas tenemos a 3 monstruos para mí, que fueron Gauss, Euler y Riemann. Entonces, es muy complicado decir cuándo alguien es un genio y cuándo no. Entonces, esta idea del genio, pues no necesariamente tiene que ser así. O sea, puedes estudiar matemáticas y puedes ser una persona con promedio escolar regular. O sea, y no tienes que ser sobresaliente, no tienes que haber ido a Olimpiadas, no tienes que haber ganado medallas. No, realmente puedes ser una persona común y corriente que estudia matemáticas y que vas a aprender matemáticas conforme vayan pasando la carrera. No necesariamente tienes que entrar y ser un genio y graduarte en 2 años y tener 10 doctorados.
no, no, o sea, realmente se puede ser matemático, ser una persona como le dicen las demás personas, normal, o sea, una persona común y corriente. Entonces, ese miedo que tienen muchos de que se van a encontrar con genios en las carreras, pues es lo que hace que muchos decidan no estudiar matemáticas. O sea, que digan, no, pues es que yo no le entro ahí porque van a ver puros, como le dicen, cerebritos. Entonces, no, no es así. O sea, realmente no es así la mayoría de las veces. O sea, obviamente sí hay personas que ganaron medallas y fueron a olimpiadas y todo, y que sí sus conocimientos, solamente así, conocimientos, y están por encima a lo mejor de los compañeros, pero la gran mayoría son personas normales. Entonces, no, tampoco hay que quedarnos con esa idea. Y aunado a esto va lo de las matemáticas, que son muy difíciles. Y no, realmente tampoco es así, sino que lo que pasa, y era lo que abordaba al principio, cómo se nos enseñan las matemáticas en niveles básicos nos hacen pensar que las matemáticas son muy complicadas. Porque la verdad, y voy a ser sincero, las matemáticas que nos plantean en niveles básicos nos las plantean de una manera complicadísima, nos las plantean de una manera muy poco interesante. Y es que más que difíciles, son muy poco interesantes. O sea, ese es el punto. No enganchan, no te dicen cosas interesantes. O sea, yo hubiera preferido, la verdad, que me dijeran en la escuela que, por ejemplo, 1 es igual a 0.999999 infinitos 9. O sea, que me dijeran, eso es igual a 1. Pues claro, o sea, yo puedo decir, no, no es cierto, eso no es igual a 1. No, sí es igual a 1. Entonces, eso lo pueden buscar, ¿eh? No lo voy a explicar aquí, pero lo pueden buscar. Y claro, o sea, hay muchas cosas muy interesantes que se pueden aprender de las matemáticas sin necesidad de tener conocimiento, sin necesidad de aprenderte el trinomio cuadrado perfecto y aprender a factorizar y aprender productos notables y aprender a derivar y aprender límites. O sea, no necesariamente. O sea, las matemáticas pueden ser muy didácticas y muy divertidas desde otra perspectiva. Aquí no voy a hablar también de cómo se deberían de enseñar las matemáticas, pero sí considero que la enseñan desde una manera muy aburrida. Y eso las hace ver como muy difíciles. Cuando no, la verdad no, o sea, tienen su grado de dificultad, pero no es la dificultad que mucha gente piensa. O sea, la dificultad va hacia otro lado, no va tanto hacia lo mecánico, sino hacia lo lógico y al pensamiento que tenemos. Y la otra, y la última de estos estereotipos, ya para cerrar esta partecita, es que te vas a morir de hambre si estudias eso. Bueno, primero, pues, y deben de saber que el conocimiento debemos de adquirirlo por medio, o sea, debemos de entender que cuando nosotros estudiamos algo, lo estudiamos primero porque nos gusta y segundo porque eso nos da conocimiento. ¿Ok? Hay que empezar a ver las cosas desde un punto de vista más de desarrollo personal. Si yo voy a estudiar algo, es porque yo quiero aprender sobre eso, porque yo me quiero dedicar a eso y sobre todo porque yo quiero adquirir un conocimiento largo, extenso, completo de ello, no porque me piense morir de hambre. Es cierto que pues actualmente en el modelo capitalista en el cual vivimos, donde eh, una persona se puede morir de hambre, entonces pues necesitamos un sustento económico. Y otra cosa que se piensa es que pues los científicos se mueren de hambre y es parcialmente cierto, pero solamente parcial. Eh, Porque tenemos, como les comentaba, hay una demanda de matemáticos y hoy la demanda que hay es baja en comparación de lo que se pronostica o se prevé que sea en algunos años más, porque la tecnología está avanzando, porque la población está creciendo, porque cada vez hay más demanda, porque cada vez hay más mercado, porque cada vez Amazon quiere tener a las mejores mentes en sus filas, como Google, como Facebook. Y pues claro, cada vez necesitan más matemáticos y además hay muchísimas otras empresas y espero que cada vez más los gobiernos inviertan más en educación y pues obviamente eso nos va a dar un, un, este,
trabajo y trabajo digno y bien pagado, no solamente a los matemáticos, a los científicos en general. Espero que con la contingencia muchos gobiernos, no como el gobierno que tenemos en este país, que acaba de eliminar 109 fideicomisos, espero que inviertan en la ciencia, inviertan en las matemáticas, en la física, en la biología, en la astronomía, en la química. Y si nosotros lo vemos a futuro, la verdad es muy probable que muchos matemáticos tengan un muy buen trabajo y confiamos en que sí sea, pero hablando ya en la actualidad, o sea, por ejemplo, si tú te graduaras, es un poco, realmente es muy difícil que te mueras de hambre, o sea, muy probablemente no te vas a volver millonario, pero no te vas a morir de hambre si estudias las matemáticas. Obviamente pues la situación es complicada, pero aún así no te vas a morir de hambre, así que tienes que tener en cuenta eso. Bueno, pasando ya que terminamos esta parte acerca de qué significa estudiar matemáticas, vamos a pasar qué herramientas y conocimientos necesito para las matemáticas. Esta parte es muy interesante. Como les comentaba, lo primero que debes de saber, y como les he dicho, todo esto es mi opinión y todo esto es de mi percepción y ustedes pueden tomar, o sea, obviamente tienen una parcialidad de ser cierto, pero no es absoluta. Lo que yo siempre les digo y que le voy a decir a todas las personas que les interesa estudiar matemáticas, que es, debes de saber cómo es la carrera, qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a hacer, cuáles son las materias, quiénes son los profesores, dónde está ubicado el edificio, qué programas hay becas, qué debo de hacer, servicio social, en prácticas profesionales, congresos, eventos, todo debes de estar enterado de la carrera. Eso es muy importante. Y mucha gente dice, ¿para qué saber tantas cosas? Porque te ayuda mucho. Primero, saber cómo son los profesores, saber el temario, saber qué vas a ver, tener una noción de por dónde van las tiradas. Te ayuda obviamente a llegar y al no llegar en blanco a las materias. Al no llegar y decir, ay, ¿qué son estas cosas llamadas demostraciones? ¿O qué es esto? ¿Qué es un teorema? Y pues claro, o sea, llegas tú, ya sé que es una demostración, ya sé que es un teorema. Todavía no sé demostrar, todavía no sé cómo llegar a un teorema, pero ya más o menos tengo la idea de qué es. Entonces, pues ya, obviamente ya te da ya vas enrolado, como dicen, oye. Ya vas con carrerilla. Entonces, debes de saber cómo es la carrera, lo primero. Es la parte más importante. ¿Cómo es tu carrera? Ahora, aunado a esto, o sea, ¿qué cosas, bueno, aparte de lo del Congreso y eso que les había comentado, qué otras cosas debo de saber? O sea, yo lo que les digo es que si ustedes están interesados en la carrera, aparte de buscar el temario de las básicas como álgebra, geometría, cálculo y saber qué van a ver, cuáles son los temas que van a estar viendo en esas materias, lo que les recomiendo es buscar acerca de tres áreas de las matemáticas o tres. La primera es estructura de datos, la segunda es topología y la tercera es análisis matemático. Estas tres materias primero son muy diferentes entre sí. O sea, cada una pertenece a un campo diferente de las matemáticas. Estructura de datos es programación, topología pues de hecho es una misma rama y análisis matemático tiene que ver con cálculo, con otras, con esas disciplinas. O sea, son como las demostraciones de los teoremas de cálculo. Entonces, esas tres materias es importantísimo que tengas la noción de qué son. O sea, esas tres materias son las que yo te recomendaría que investigues. Además de las otras, o sea, estas tres, aparte de las que álgebra, geometría, cálculo, a las básicas, ¿no? Pero aparte estas tres, porque son muy importantes. Y tienes que estar muy abierto a todo lo que venga. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si a ti te enseñaron a sacar el teorema de Pitágoras, o por ejemplo usar la ley de senos, aquí vas a llegar y te van a decir, no carnal, lo que viste allá no va por ahí, o
O mira, esto es más largo todo de lo que te pensabas. A ver, el teorema de Pitágoras tiene otra demostración y tiene otras propiedades. Y la ley de senos, y las derivadas, y los límites, y, y la derivación, bueno, la derivada, la integración, el álgebra, las ecuaciones de segundo grado. O sea, tienes que estar abierto a que mucho de tu conocimiento, que según tú, pues es todo, o sea, es todo el conocimiento. Yo ya sé todo de cálculo porque sé derivar. Pues vas a llegar ahí y tienes que estar preparado para el momento que te digan, no, no, pues no es cierto, no era todo. Y sobre todo cuando te empiecen a decir cosas de que cosas que viste anteriormente no estaban, incluso estaban mal, estaban mal. Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta. Y este punto es importantísimo, el que te voy a mencionar. Tienes que investigar sobre la programación. Actualmente, bueno, primero todos los maestros que he tenido me han dicho que la programación ahorita es muy importante. O sea, tienes que saber programar. Entonces, tú cuando entres a la carrera tienes que ya tener una noción de qué vas a ver en programación. Yo llevo una materia, como les dije, en lenguaje de C. Todavía no sé programar, ¿no? Pero pues ya tengo la idea, la noción. Tienes que investigar sobre la programación. O sea, tienes que investigar sobre cómo... sobre los lenguajes. Por ejemplo, aquí te voy a decir algunos. C, C++, que es otro lenguaje. Python, MATLAB, R, Fortran. Y hay uno que es LaTeX. LaTeX, este es de regla y este es el primero que puedes iniciar incluso. LaTeX es donde los matemáticos escriben sus textos. O sea, si un profesor pues te va a hacer algún texto, va a hacer incluso algún libro, va a hacer algo, lo hace en LaTeX. Se publica en LaTeX. Entonces es muy importante porque son textos, o sea, no es en Word, no creas que los matemáticos agarran y escriben en Word, o sea, no, utilizan LaTeX y es programación. Entonces, pues obviamente los textos quedan muy, muy cool y tiene muchas funciones y la verdad está muy cool, pero pues es programación. Hay un simulador que se llama Overleaf, que es donde donde hago mis trabajos. Es un simulador de LaTeX. Entonces, pues es muy importante que eso sí, que aprendas LaTeX. Que todos los maestros te lo van a decir, pero yo también te lo recuerdo. Y pues otros, ¿no? C++, el mismo C, Fortran, que son como que los introductorios, los introductorios. Y pues mínimo con que tengas la idea de por dónde van las cosas o qué quiere decir cada lenguaje. Y hay algunas cositas que yo te recomendaría que puedas aprender antes de entrar. Si tú dices ya, ¿sabes qué? Voy a entrar a la carrera, sí, ya quedé o ya voy a quedar, estoy seguro, no pasa nada, quiero aprender cosas antes de entrar a la carrera. De aquí enlisté varias cosas que puedes hacer para que puedas empezar a investigar y aprender. Lo primero es que debes de aprender el lenguaje matemático. O sea, los símbolos, las palabras importantes de las matemáticas. Por ejemplo, las que te vas a topar muy seguido y si decides entrar, va a ser conjetura, teorema, axioma, corolario. Una conjetura es como una hipótesis, podríamos decirlo, solamente la hipótesis. Un teorema es cuando esa hipótesis ya la demostraste, o sea, ya entraste y ya demostraste que sí era. Entonces, por ejemplo, mi conjetura es que la olla está caliente. ¿Cómo voy y demuestro que la olla está caliente? Bueno, voy y pongo la mano y pues si me quema, pues está caliente, y si no me quemo, pues no está caliente. Si me quemo, pues mi conjetura deja de ser teorema y se convierte en mi conjetura deja de ser una conjetura y se convierte en un teorema. Entonces, esa sería como que la idea. Un axioma es aquello que no se demuestra, o sea, no se demuestra, no es... no sé cómo explicarlo. Sería como no indemostrable, sino que es no es necesario, no se necesita demostración. O sea, es como que pues la mesa es blanca. Pues sí, ¿cómo puedo comprobar yo? O sea, ¿cómo puedes demostrar que la mesa es blanca? O sea, es evidente que la mesa es tan evidente que no se necesita demostrar. Y un corolario es algo evidente, pero que surge de un teorema. O sea,
eh, no sé, a ver, con lo de la olla caliente, por ejemplo, la olla está caliente. Bueno, pues si el mango está hecho igualito que la olla, pues el mango también está caliente. No necesariamente quiera tocar el mango, sino que entiendo, o más bien lo de adentro de la olla está caliente. O sea, sería como que el corolario derivado de ese teorema. Y pues con esto también necesitas saber demostrar. Hay tres tipos de... Bueno, hay varios de demostración. La demostración directa es la que se usa normalmente. La demostración al absurdo, que es tú supones algo, o sea, llegas a un absurdo. O sea, cuando tú estás haciendo la demostración, llegas a un absurdo, entonces pues la demostración estaba mal. Ahí lo pueden buscar, no me voy a poner a explicarlo aquí. Y por contradicción es que tú supones algo y al final llegas que estaba... o sea, supones lo contrario y llegas a que estaba... o sea, que estaba mal. Pues entonces ya ahí es como obtienes la demostración. Esas son algunas. Pues hay otro tipo de demostraciones o hay alguna otra manera de demostrar las cosas. Pero pues tienes que tener la idea de cómo demostrar en las matemáticas. Y con ello pues también la lógica. Es muy importante que busques la lógica. O sea, cómo utilizar la lógica. Las proposiciones lógicas, que es una tautología, una contradicción, los valores, ¿verdad? Las tablas de verdad, los valores de verdad, todo eso. O sea, es importante que busques, no necesariamente que me voy a volver un experto en lógica y en demostraciones, no, simplemente tener la idea, como te digo, para cuando llegue el momento, no estar en blanco. Y algo que nos ayuda muchísimo, que a mí en lo personal me ayudó mucho, fue buscar problemas famosos. Problemas famosos porque muchos profesores pues llegan y te ponen estos problemas famosos como para que tú pues vayas como que agarrando ritmo. Entonces tú llegas y ya te sabes el problema, entonces ya te da una perspectiva diferente que aprenderte el problema y todo eso. Uno de los... Tengo que voy a dar algunos, por ejemplo, la paradoja de Russell, que es la paradoja del barbero también. Esa es muy interesante. La paradoja del barbero, pues dice que o sea, es el conjunto de todos los conjuntos se contiene a sí mismo. Que es como... imaginemos que nosotros tenemos que hay un barbero en la ciudad, ¿no? Entonces, hay un barbero en la ciudad, o sea, el rey, pues es una historia, ¿no? Pero vamos a simplemente a contar el problema. Hay un barbero en la ciudad, pues el barbero es la única persona que corta, ¿no? A las personas. Entonces, lo que pasa es que el rey, en ese caso, dice que todas las personas que no se puedan cortar a sí mismo deben de ir a cortarse con el barbero. ¿Ok? Entonces, que nadie puede cortarse a sí mismo, sino que deba de ir con el barbero. Entonces, todas las personas deben de ir. Pero ¿qué pasa con el barbero? Pues el barbero no se puede cortar a sí mismo porque estaría incumpliendo lo primero. Pero tampoco puede ir con el barbero porque se estaría cortando a sí mismo. Entonces sería como que un bucle cerrado así. Es muy interesante. Les voy a dejar algunos videos en la descripción para que lo puedan ver. Hay una explicación con unos libros también. Y es la paradoja de Russell, como se le conoce. Luego están los hoteles infinitos de Hilbert. Bueno, el hotel infinito de Hilbert. Este es más complicado de explicar. También les voy a dejar un video aquí de Quantum Fracture para que lo vayan y lo vean. Como les digo, aquí las explicaciones pues las dejo ahí para que ustedes mismos la vayan y conozcan más estos problemas. Están las paradojas de Zenón. Esta es más fácil de explicar. Imaginen que es la de la tortuga. O sea, hay una distancia de un punto A a un punto B. Imaginen que se queda un puente, ¿no? Van a cruzar un puente. Entonces, el recorrido que ustedes van a hacer van a cruzar el puente a la mitad. Luego, de ahí lo que falta, van a caminar hasta la mitad de lo que falta. Luego van a caminar otra vez hasta la mitad de lo que falta y así y así. Entonces, si ustedes hacen eso, jamás van a llegar al otro extremo del puente. Pues, o sea, jamás llegarían a la otra parte.
Esa es una de las paradojas de Zenón. Ahí, también se los recomiendo. Aquí también les voy a estar dejando un video para que lo puedan ver. Y luego hay algunas demostraciones importantes y lo digo porque son fáciles. La demostración de que raíz de 2 es irracional es muy sencilla. La demostración de que el del teorema de Pitágoras también es sencillo. Esas dos demostraciones creo que si ustedes nunca han demostrado, nunca han visto una demostración, esas dos son fáciles de entender, no son muy complicadas. Y luego tenemos el teorema de Fermat. El teorema de Fermat, de todo, pues es el más complicado, pero también es muy divertido. O sea, nos dice que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, de hecho. Nos dice que no existen tres números tales que x a la n más... Bueno, no existen cuatro números x, y, z, n, tal que x a la n más y a la n es igual a z a la n para n, un entero positivo mayor que 2. Entonces, si se fijan, es el teorema de Pitágoras, pues x cuadrada más y cuadrada igual a 2, igual a z cuadrada, perdón. Y eso solamente pasa para el 2 y para el 1, pero no pasa para números mayores que 2. Ese fue el último teorema de Fermat, también conocido. Aquí también les voy a dejar un video para que ustedes lo puedan ver. Y otras cosas ya más complicaditas o ya más avanzadas sería que las construcciones de números, o sea, cómo se construyen los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, cómo se construyen y todo eso. Y sí es de regla, los números primos. Los primos. Porque son muy complicados de estudiar. De hecho, el problema más famoso de las matemáticas es la función z de Riemann. Bueno, actualmente el problema abierto más famoso es la función z de Riemann, que tiene que ver con los números primos. Entonces, los números primos son un enigma, son de las cosas, no encontramos un patrón. Los números primos son muy raros, son muy extraños. Entonces, ahí están los números primos. Esos sí los tienen que investigar de regla. Luego están los conjuntos, esto de ver las intersecciones, las uniones, los complementos, los diagramas de Venn, etc. Esos son más sencillos, eso es relativamente fácil. Y otra cosa sería, y estas últimas tres que voy a dar son personales. La conmutatividad. De verdad, se lo juro, jamás en mi vida pensé que la conmutatividad, o sea, por ejemplo, si han escuchado el orden de los factores no altera el producto, pues eso es la conmutatividad. O sea, si yo multiplico A por B, es igual a B por A. O sea, eso es conmutativo. La multiplicación y la suma son conmutativas. La resta, por ejemplo, no es conmutativa. La división no es conmutativa. Y lo que pasa es que encuentras muchas partes de las matemáticas donde hay cosas conmutativas y hay estructuras matemáticas conmutativas y hay otras que no son conmutativas, y de repente el que sea conmutativo te dice esto y el que no sea conmutativo te dice lo otro. Entonces por ejemplo, las matrices no necesariamente son conmutativas, y pues encontramos muchas cosas así con la conmutatividad. La verdad, eso es las cosas que a mí me sorprendió más, lo de que sean conmutativas. Y luego, también aquí con lo conmutativo, lo asociativo, el neutro aditivo, eso es con la construcción de números, ¿no? Pero todo eso lo van a ver. Neutro aditivo, el neutro multiplicativo, el inverso, etc. Entonces todo eso se ve. Pero la conmutatividad es de las cosas que a mí, la neta, me sacó dije yo, ¿qué onda con esto? Y otra que también es personal, que deberían de... como les dije, me gusta mucho la historia, entonces yo creo que investigar sobre la historia de las matemáticas es muy interesante. Al final voy a dar algunas referencias de donde pueden encontrar contenido para saber de la historia de las matemáticas. Y el conocimiento básico, ese pues lo deben de tener, saber qué es una función, o más bien cómo se usan las funciones, las sumas, las restas, la multiplicación, la división, factorización, geometría, o sea, las áreas, los volúmenes, los perímetros, los nombres incluso, a derivar, a integrar,
O sea, esas cositas, o sea, las básicas, ¿no? O sea, la derivada de x a la n, la regla de la cadena, o sea, esas cositas eh, debemos de saberlas para, principalmente para no llegar en blanco, pues. O sea, llegamos y ya mínimo sabemos, porque no nos las van a enseñar. Ese es un punto importante. No te van a enseñar a factorizar, no te van a enseñar a multiplicar, a dividir, no te van a enseñar a evaluar una función, no te van a enseñar a tabular o a la geometría. O sea, te van a enseñar otras cosas más avanzadas, pero no te van a enseñar esto básico. Y pues con esto terminaría la parte de lo que para mí deberían, de las herramientas básicas y que tenemos que necesitamos más bien para ingresar. Ahora, ¿a qué se dedica un matemático? Esta pregunta pues es un poco complicada, aunque ya la fuimos respondiendo hace ratito. Era hablando acerca de la mayoría de los matemáticos pues son investigadores públicos. Entonces, no sé si la palabra sea correcta, pero investigador del sector público o investigadores en universidades. O sea, a eso se dedican la mayoría de los investigadores de los matemáticos. Pero también hay investigadores en el sector privado, o sea, en las empresas, en los negocios, etc. O incluso investigadores que han trabajado o que han emprendido negocios y etc. Pero lo fuerte está en lo público, o sea, en las universidades. Y pues las áreas son muchas, o sea, no crean que, solamente matemáticas, ¿qué voy a hacer? Álgebra, geometría, no, o sea, hay mucho. Lo que les comentaba, por ejemplo, aquí voy a dar unos poquitos ejemplos, ni son todos, son muchos, o sea, de verdad, en cada campo, o sea, físicos matemáticos, enfocados a la mecánica cuántica, a la relatividad, por ejemplo, yo conocí a mi maestro de preparatoria, creo que estudiaba física matemática, o sea, estaba en el doctorado, la maestría, no me acuerdo, y su estudio era sobre la relatividad. Pues ahí ya nos damos cuenta. Hace poco, por ejemplo, escuché en la biomedicina, modelos matemáticos. Hay mucha área de estudio en la geología. Y pues la que voy a comentar ahorita, la epidemiología, es una de las fuertes. La programación, o sea, en general la programación también es de las cosas más fuertes ahorita. Cada vez lo vemos más. Las matemáticas puras, era lo que les comentaba como mi maestro de teoría de números, que era, o sea, no tenía una aplicación. Y está la contraparte, las aplicaciones de las matemáticas, como en otras áreas, en disciplinas, como la practicidad de las matemáticas. Luego está la educación de matemáticos, o sea, como modelos de educación para los jóvenes, para los maestros, o sea, para que los maestros impartan matemáticas mejor de lo que lo están haciendo. Y todo esto pues son modelos matemáticos, obviamente. Como les comentaba, mi papá pues estudia la maestría en educación matemática educativa aquí en la Universidad de Sonora. Entonces, pues es eso, es como ayudar a que maestros puedan enseñar aún mejor de lo que lo están haciendo. Y la otra área, pues es esa, la de docente. O sea, ser docente, a lo mejor no eres investigador, pues te dedicas a la docencia, únicamente a la docencia, aunque regularmente los investigadores también son docentes o en alguna etapa son docentes. Y la docencia, las matemáticas, ojo, la licenciatura en matemáticas no es ni de cerca para dar clases de matemáticas en nivel básico. ¿Okay? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Alguien que esté estudiando la licenciatura está para ya sea ser investigador o ser docente en niveles medio superior, que incluso no necesariamente, pero niveles medio superior y superior. O sea, ya niveles más altos. Pero no para ser maestro de primaria, no para ser maestro de secundaria. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Para eso hay una carrera o hay carreras de educación, o sea, enfocadas a la matemática. Pero la licenciatura en matemática no va hacia esa parte. Y la última,
que es en parte la que me dedico yo, que es la de ser divulgador. O sea, es dedicarse a la divulgación científica, la divulgación de las matemáticas. Por ejemplo, aquí nosotros los podcasts que tenemos o los videos que tenemos de divulgación científica, de matemática, pues es esto, ¿no? O sea, hacer divulgación, no necesariamente en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que nos pueden seguir, en Café Asesorías, sino que dedicarse a nivel más local, el trabajar para las universidades, pues principalmente para las universidades, que es a las que les interesa la divulgación científica, que más jóvenes se interesen en la ciencia. Entonces, pues eso, por ejemplo, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, que son divulgadores, y aquí voy a dar otros que también son divulgadores. Son unas, o sea, ellos se dedicaron a la divulgación científica y pues ya vemos cómo marcaron a la ciencia a muchos jóvenes. Por ejemplo, a mi Sagan, la verdad, es mi divulgador, así, o sea, es como que yo creo que es el ejemplo a seguir de muchos de nosotros. Entonces, pues la divulgación también es un área muy, muy cool, que ahorita está teniendo un apogeo bastante importante. Entonces, pues eso sería las áreas de estudio. Y ya por último, para finalizar, recomendaciones. A ver, libros, canales de YouTube, lecturas, documentales. Bueno, voy a iniciar con uno que a mí en lo personal, un divulgador que a mí me marcó mucho, porque era cuando yo empecé con la onda de las matemáticas, o sea, a conocer la divulgación científica de matemáticas, que fue Eduardo Sáenz de Cabezón, que ya muchos lo conocen, es el de Derivando, el canal de Derivando. Entonces tengo su libro, de hecho el de inteligencia matemática lo leí. Vamos a hacer un video para el canal hablando acerca de un review del libro. Y la verdad, sus conferencias me las he visto todas. Tiene una en BBVA, que es de BBVA, donde habla de las matemáticas. Tiene otras TED Talk. Y la verdad, súper recomendadísimo. O sea, ya saben, a lo mejor es el más conocido, puede ser el más conocido por todos aquí, porque pues es youtuber y eso. Pues su libro Inteligencia Matemática, acaba de sacar otro, creo, la Apocalipsis Matemático, creo que se llama. No, todavía no lo compró porque tiene días que salió, entonces muy probablemente lo vaya a leer. Y otro es Marcos du Santois. Bueno, Eduardo Sáenz de Cabezón es español, ¿no? Es originario de España. Marcos du Santois es un divulgador, es inglés, y también, o sea, por el estilo, ya es un poquito más grande que Eduardo Sáenz de Cabezón, pero también, o sea, es una joya. Y tiene un libro que se llama La música de los números primos, que es el único que he leído. Tiene conferencias, también tiene una en BBVA, que también la vi. Está traducida, doblada más bien. Tiene un documental, y este es muy interesante, que se llama La historia de las matemáticas. Entonces ahí está en YouTube, lo pueden ver y ya. Muy recomendado. Luego tenemos a Adrián Paenza, que el único libro que he leído de él se llama La puerta equivocada, que es es un libro muy interesante, es de divulgación, es de juegos, matemática recreativa. También tiene conferencias, también tiene una en BBVA. BBVA le encanta hacer este tipo de conferencias, se las recomiendo, hay muchas muy buenas. Y tiene un programa que también está en YouTube, o sea, ya es viejo, ¿no? Que se llama Grandes Temas de la Matemática. Creo que Marcos du Santois tiene otro documental, otros dos creo, pero nunca los he visto, entonces no les sabría decir. Y pues se llama la Grandes Temas de las Matemáticas, son como 10 capítulos, algo así, 11, y tocan temas de las matemáticas muy interesantes. Ahí tocan la topología, el número pi, creo que también. Hace tiempo que la vi, pero es muy bueno, la verdad. Adrián Paenza es argentino, o sea, pocos como él, creo que yo, o sea, de los divulgadores o en pláticas que he visto así, pocos como él tienen esa capacidad tan de transmitirte tantas cosas con lo que habla.
Y luego hay 2 canales que yo recomiendo. Uno es mexicano, se llama Inconsciencia, que es de divulgación matemática también, igual. Y uno que es español, que se llama Lemnis Mat. También son muy buenos los dos, tienen videos muy interesantes. Hay otros canales, pero la verdad no estoy suscrito y no me acuerdo de ellos. Pero sí sé que hay otros canales, no los encontré, sí, no los encontré, no los tengo, no estoy suscrito. O sea, no sé por qué no estoy suscrito, pero sí sé que hay otros. Entonces, obviamente, pues los canales estos únicamente son de divulgación científica. Hicimos un collage, recuerden, de canales en general, no solamente de divulgación. Estos son únicamente divulgación. O sea, hay otros canales que son de educación. O sea, que son Julio Profe, Mate Fácil, Mate Móvil, Mat2Me, Únicos, Álgebra para Todos, creo que se llama. Todos estos canales de matemáticas. Ahí tenemos una recopilación en nuestras páginas de YouTube, en nuestra página de Facebook, en Twitter o en Instagram. Pueden checar las imágenes. Están muy cool. Hicimos una recopilación de divulgadores de cada área prácticamente y se los recomendamos. Luego, algunos libros de matemáticas, ya hablamos ahorita nada más de divulgación, ahí pueden buscar más libros, con ellos mismos van a encontrar más libros de divulgación científica, no hacen falta, de matemática. Algunos libros, pues, ya así de texto, por así, no de divulgación, pues en cálculo están 3, es el Spivak, el Leithold y el Larson. Se le llaman así, ojo, aquí no se llama cálculo diferencial integral, no, sino que decimos libro de cálculo, el Spivak. O sea, porque es el autor, así se le conoce, no sé, por alguna extraña razón. Y pues se me pegó también. Y es el Spivak, Leithold y el Larson. Creo que hay otro, la verdad no me acuerdo, hace ratito que lo estaba buscando, pero no me acordé cómo se llamaba el libro. Y son muy buenos. Estos son los libros famosos, o sea, son los libros que todos le van a decir, lee este libro. Pero muchos maestros, en mi caso, por ejemplo, tienen sus propias notas, tienen sus propios libros, entonces pues ellos mismos te dan su conocimiento, pues entonces también son válidos, no necesariamente tenemos que quedarnos con los famosos. Y luego, en geometría, pues está el Lekman, creo que se pronuncia, en geometría analítica, también es bueno. Igual, por ejemplo, geometría analítica, mi maestro me proporcionó, o sea, tenía un libro y pues ese fue con el que seguimos. En álgebra, el superior, yo seguí el Cárdenas. Pues no tengo muy buenos recuerdos con ese libro, pero sé que dicen que es bueno. Entonces, pues cada quien, ¿no? Pero pues yo se los recomiendo. El álgebra superior, Cárdenas. Y pues estos serían como que los libros famosos, como les digo, sus maestros, si ustedes entran, sus maestros les van a decir exactamente qué libros, y ellos mismos les van a decir, ¿sabes qué? Lee este libro, lee el otro, o ellos tienen sus propias notas o sus propios libros. Entonces, ahí mismo, conforme entran en la carrera, se van a ir dando cuenta. Estos son como que los famosos que usan. Y por último, dos películas. Bueno, hay varias películas de matemáticas, por así decirlo. Pero las buenas, o sea, la verdad, las buenas son las que son biografías. Está la de Jonach, que es Una mente maravillosa, creo que se llama. Está la de El hombre que conoció el infinito, que es de Ramanujan. Está la de Gauss, creo que también. La de Gauss. Esa nunca la he encontrado, lo siento. Nunca la he visto porque nunca la he encontrado por ningún lado. La de Jonash creo que y la de Ramanujan están en YouTube, así que la pueden ver ahí. Y esa la de Gauss, la verdad, no sé. Hay una escena ahí donde Gauss dice la fórmula para obtener siempre la suma de n números, ¿no? Es muy famosa esa escena. Entonces ahí la pueden ver. Hay otras como la de 21 Blackjack, que es donde... Pero realmente son como que guiños, ¿no? La trama no tiene que ver con las matemáticas. Hay otra que se llama El último teorema de Fermat, que es española, creo que también. O el cuarto de Fermat, algo así. Esa tampoco la he visto, pero sé que ahí está. Entonces, pues cualquiera de ellas se las recomiendo a ustedes para que la puedan ver. Y con esto, pues daríamos fin al podcast de hoy. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final.
Recuerden suscribirse a este nuevo canal que es Cambres Asesorías Podcast, donde vamos a estar subiendo podcasts. Recuerden, vamos a tener los fragmentitos cortados para que ustedes, si no se quieren echar la hora y media, la hora 20 que dura el podcast, la idea es traer a gente de otras carreras para que vengan y hablen, como ya les mencioné, y de otros investigadores, docentes, etc. De diferentes partes de aquí, por ejemplo, de aquí de Sonora o de aquí de México, o incluso extranjeros, quién sabe en un futuro. Y pues les doy las gracias a todos, como les digo, por escucharme. Esperamos que se suscriban, que le den like, compártanlo. Si es que están en YouTube, si es que nos escuchan en alguna otra plataforma. Recuerden que nos pueden seguir en Cambres Asesorías, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Visitar nuestra página web cambresasesorías.com o también mi página de podcast, que es Proyecto Manhattan, donde vamos a estar subiendo podcasts. Son un poco diferentes a estos, pero también van a ser muy divertidos. Así que pues les doy las gracias y nos veríamos en el siguiente, me escucharían en el siguiente podcast. Así que nos vemos, hasta la próxima.